Buenas tardes, esto es una clase de Lengua 2 Distancia, del lunes 17 de abril de 2023 y estamos ya en la tercera evaluación. Hay mucho que hacer, hay mucho que ver, pero vamos al tran-tran, vamos poco a poco a ver qué se puede hacer. Bueno, en la clase anterior que os digo que ya grabé, expliqué un par de tipos de SE y ya conocíamos algunos otros del tema anterior. Entonces vamos a recordar lo que tenemos y a la vez vamos viendo este listado que tengo de los 7 u 8 tipos. Ahora os explico la diferencia entre 7 u 8, ¿no? Donde, bueno, pues vamos a intentar coger habilidades para distinguir unos de otros y de esa manera, pues, no equivocarnos a la hora de analizar oraciones. Bueno, también suelo decir que de esto hay mucho en internet, hay muchos vídeos de muchos profesores, aparece siempre en los libros de lengua, de distintos niveles, ¿no? Entonces, siempre lo vais a encontrar. Normalmente viene muy bien en los libros de primero de bachillerato, pero también en los de cuarto de ESO, ¿no? Que es lo que estamos haciendo. Bueno, funciones de SE, y aquí ya, claro, hay que decir que también de los demás pronombres personales átonos, porque los famosos metesenosos, los pronombres personales átonos, también van a tener algunas de estas funciones, ¿de acuerdo? Pero bueno, abreviamos diciendo funciones de SE. Lo primero y principal es ver esta división que hay entre la propia morfología del SE. Vamos a tener SE que va a ser pronombre como tal, y va a tener función sintáctica, ¿de acuerdo? Luego va a haber un SE que se llama morfema verbal, que no tiene una función sintáctica como tal, y sin embargo tiene la forma de un pronombre, pero no es un pronombre, es un morfema verbal, parte del verbo. Y luego está aparte, yo lo pongo aparte, y también lo he visto aparte en otros sitios, que es el SE dativo. El SE dativo, algunos lo consideran una especie de SE pronombre, pero bueno, vamos a estudiarlo así. SE pronombre, SE morfema verbal y el SE dativo. Venga, dentro del SE pronombre vamos a encontrar 3 o 4 cosas. Vamos a ver qué son estas 3 o 4 cosas. El SE pronombre es el SE donde se va a dar la función sintáctica de complemento directo o complemento indirecto, ¿vale? Este es el SE que va a ser un pronombre. Entonces, uno de ellos es el famoso falso le o variante de le-les. Variante de le-les o falso le es este que, si tenemos la oración, por ejemplo, le presté un libro, vamos a tener, la transformamos así, se lo presté, ¿vale? Entonces, esto, voy sacando la pizarra a ver si esto quiere funcionar, que siempre me da problemillas. Vamos a ver, yo tengo esta oración, ¿vale? Le presté un libro. ¿Vale? En esta oración el sujeto omitido es yo, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que le presté? Un libro, ¿vale? Esto es el complemento directo, ¿no? ¿Qué le presté? ¿Qué es lo que le presté? Un libro. Un libro fue prestado por mí, ¿no? Y le es el complemento indirecto, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Que si esto lo quisiéramos transformar sustituyendo un libro por lo, ¿no? La oración nos quedaría así: le, lo, presté, ¿de acuerdo? Donde este lo va a ser ahora el complemento directo y este le es el indirecto. Pero claro, esto no se dice, ¿vale? Esto es una cacofonía, algo que suena mal. Entonces, para evitar esto, se dice así: se lo presté. Pero que es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que este se, que es un le, ¿vale?, es el complemento indirecto, ¿de acuerdo? Entonces, este se
El variante de les, variante de le o les, ¿vale? Este se, variante de le les, siempre es complemento indirecto, ya que es un le o les, ¿no? Si dices les presté un libro a ellos, también decimos se lo presté a ellos, ¿no? Les presté un libro, ¿no? Pues se lo presté, ¿vale? Entonces este se va a ser le o les y siempre va a ser complemento indirecto. Vale, vamos al siguiente. Estos ya los conocéis, pero voy a decir uno nuevo, ¿vale? El se reflexivo y el se recíproco. El se reflexivo es el que se realiza con el sujeto que realiza y recibe la acción, el mismo, ¿no? O sea, este se indica reflexión, o sea, la que es la acción, que la haga y la reciba el propio sujeto, ¿de acuerdo? Entonces, teníamos la norma mnemotécnica de a sí mismo o a sí misma, ¿no? O a ti mismo o a mí mismo. Vale, si tenemos en la oración Irene se pinta, entonces es que Irene se pinta a sí misma. Irene pinta a Irene, ¿de acuerdo? Donde este se recoge la información del complemento directo, ¿no? Este se está indicando que Irene se pinta a sí misma. Irene pinta a Irene, ¿de acuerdo? En este se. Entonces, este se va a ser complemento directo porque no hay otra cosa que pueda ser complemento directo. Claro, cuando ya tengamos un complemento directo fuera, un sintagma nominal como este, ¿no? Irene se pinta los labios, ¿no? O Irene se pinta las uñas, ¿vale? Pues ya tenemos aquí el complemento directo. ¿Qué es lo que se pinta Irene? Los labios, ¿no? O las uñas. Entonces, este es el complemento directo y este va a ser el indirecto, ¿vale? Lo escribo aquí para que lo veáis y no nos falte de nada. Vale, pues si tenemos el se reflexivo, vale, qué mal estoy escribiendo, pero bueno, tenemos que, hemos dicho Irene se pinta, ¿vale? Entonces, hemos dicho que este se es el complemento directo, ya que esto es para indicar que Irene se pinta a sí misma, ¿no? ¿Vale? Irene se maquilla, vamos, podríamos decir se maquilla, ¿vale? Pero si tenemos un complemento directo explícito fuera, ¿no? Que no es un pronombre, porque este se es un pronombre, claro, podemos decir Irene se pinta las uñas, ¿no? Aquí está el complemento directo. ¿Qué es lo que Irene se pinta? Las uñas. También podemos decir a sí misma, ¿no? Para saber que esto es un pronombre reflexivo, claramente. Y este se, entonces, está indicando a quién, a ella. Está aquí este a ella, ¿no? ¿Vale? Este quién es a quién. Se, ¿no? Claro, y es que este, y aquí está el qué, ¿no? El complemento directo. ¿Qué es lo que se pinta? Las uñas. ¿Vale? ¿A quién? Pues eso. Fijaos que si hacemos sustituciones podemos ver claramente el complemento directo que es las uñas, ¿no? Irene se las pinta. Y vemos que este se coincide con el variante de le en este caso, ¿no? Se las pinta. Las es el complemento directo, los las, complemento directo, y este se es el indirecto, ¿vale? También seguiría siendo a sí misma. Este se sería reflexivo, aunque coincida con un variante de le. Pero bueno. Fijaos que este se siempre va a ser indirecto cuando haya un directo, aunque sea otro pronombre personal átono que no sea metesenosos. ¿De acuerdo? Podemos decir Irene
le pinta las uñas a su hija, por ejemplo. Pongamos que tiene una niña y le está pintando las uñas a ella. Pues esto sería le, ¿no? No podríamos decir algo totalmente vulgar como Irene la pinta las uñas a su hija, ¿no? Yo qué sé, eso estaría mal. Bueno, pues si es sin un complemento directo fuera, sí que podemos decir Irene la maquilla a su hija, ¿no? Porque como este es el complemento directo, podemos decir Lola los las aquí, ¿de acuerdo? Bueno, en fin, está claro, ¿verdad? Irene se pinta, complemento directo el se. Irene se pinta las uñas, complemento directo las uñas y el indirecto se. Vale, y lo mismo va a pasar con los recíprocos. El recíproco se llama por teléfono, por ejemplo, ¿no? Entonces, si no tenemos otra cosa que pueda ser el complemento directo, este se es el directo. Si ponemos, por ejemplo, se miran y suponemos que es el uno al otro, que es la norma mnemotécnica esta que hay que recordar, ¿vale? Se miran el uno al otro, se miran mutuamente, ¿no? Este se es el complemento directo. Ahora bien, que si se miran otra cosa, se miran los zapatos, es que este se es el indirecto, ¿vale? Suponemos que es el uno al otro, no es que se mire cada uno a sí mismo los zapatos, ¿vale? Se miran los zapatos el uno al otro, pues este se es el indirecto, ¿vale? Lo voy a apuntar aquí. Si aquí el recíproco, vamos a ver, vamos, esto es fácil, voy a quitar. Recíproco, ¿vale? El se recíproco. Pues si hemos dicho se miran el uno al otro, el uno al otro, ¿vale? Es una acción recíproca. Este se es el complemento directo, ¿vale? Sujeto ellos. Si decimos que se miran el uno, se miran, vamos a poner, mira, se miran los ojos. ¿Vale? Se miran, es que claro, tendría que ser, bueno, por eso poner los zapatos, porque si ponemos se miran a los ojos, ya empieza a ser otra cosa, eso podría ser un complemento de régimen. Se miran los zapatos, el uno al otro. Los zapatos es el complemento directo y el se es el complemento indirecto. ¿De acuerdo? Cuando tengamos un complemento directo fuera, esto sería lo mismo que decir se los miran, ¿no? El los sigue es el directo, el se es el indirecto, ¿vale? Queda claro que los zapatos es el complemento directo, que es lo que se miran, los zapatos, ¿no? Los zapatos son mirados, etcétera, y el se es el indirecto. Vale, pues vamos a este nuevo que es el reflexivo causativo. Esto es un tipo especial de se reflexivo que me suelo olvidar de él y sale muchas veces en los ejercicios y nos trae locos a todos. Pero es un tipo de se que está en todos los libros de texto de tercero o cuarto de eso y que consiste en lo siguiente. El reflexivo causativo recoge acciones que no se hace realmente uno mismo, pero sí para uno mismo. Y se expresan como si fueran a sí mismo, ¿no? Suelen ser por encargo o intervención de otros. Vale, entonces, el mejor ejemplo es este, el típico se cortó el pelo en la peluquería, ¿no? Tenemos aquí, se cortó el pelo en la peluquería. En la peluquería lo pongo para enfatizar que es que no se lo corta uno como hago yo en casa en el espejo en la bañera, ¿no? O sea, que se cortó el pelo, que fue en la peluquería y diga uno, me he cortado el pelo esta mañana. Pero claro, has ido a la peluquería y te lo has llevado cortado, ¿no? O sea, eso se cortó el pelo es lo que se llama reflexivo causativo y funciona igual que el reflexivo. En estos reflexivos causativos, ahora mismo no me viene ningún ejemplo a la cabeza y ese quizá no lo haya, porque siempre va a ser complemento indirecto, ya que siempre va a haber un complemento directo fuera, porque las oraciones que uno se hace a uno mismo para obtener, digamos, algo, ese algo va a ser el complemento directo. Por ejemplo, se construyó un chalet. O se hizo una casa, ¿no? Es que uno no se la hace, uno contrata una empresa de construcción, etcétera, va a comprar un terreno, hace lo que sea, ¿no? Entonces, eso es, digamos,
pues se hizo un traje, ¿no? Se hizo un traje. Pues se hizo un traje, a no ser que sea sastre y costurero y se lo haya hecho a sí mismo, con toda su habilidad que tiene de sastre, pues uno pues sí puede decir eso, pero normal es que si dices se hizo un traje, ¿no? Pues es que fue a una tienda o lo que sea y lo encargó y se lo hicieron, ¿vale? Pero funciona como un reflexivo causativo donde un traje va a ser el complemento directo, como aquí se cortó el pelo, complemento directo, y el se va a ser a quién, indirecto, a sí mismo, ¿de acuerdo? Entonces, estos funcionan igual que los reflexivos y hay que simplemente reconocer que son acciones que uno se hace para sí mismo, donde el beneficiario es uno mismo, ¿no? Bueno, todos los pronombres, puede ser te cortaste el pelo, os cortasteis el pelo, ¿no? Vosotros, ¿no? Metes en osos, todos los pronombres personales átonos, y que la acción se realice para uno mismo, ¿de acuerdo? Entonces estos reflexivo y ser reflexivo causativo funcionan igual, pero viene bien reconocerlos y decir su nombre si lo sabemos. Vale, ya entramos a los de morfema verbal, donde en la clase anterior, voy a decirlo ahora brevemente, otra vez di la diferencia entre el de pasiva refleja y el impersonal. Vale, bueno, pues vamos a comenzar con el se impersonal. Es el de las oraciones impersonales que se llaman impersonales reflejas. En unos temas anteriores hablé de los tipos que había de oraciones impersonales. Había eventuales, gramaticalizadas, reflejas, ¿no? Bueno, pues las reflejas son las que se hacen con se. Las que se hacen con se son unas oraciones impersonales donde es imposible que encontremos el sujeto. Si decimos la oración aquí nunca se habla de política, esta oración, ¿vale? Aquí nunca se habla de política, si buscamos el sujeto es que no hay, porque aquí es un adverbio, esto es otro adverbio, de política es un signo preposicional, o sea que es que no hay sujeto. Y está oculto, ¿quién? Él, ellos, no concuerdan. Se habla es un verbo que solo puede estar en tercera persona y no tiene sujeto, no tiene ninguna persona que concuerde con él. ¿Vale? No podemos poner esto en plural y buscar el sujeto, no podemos decir aquí nunca se hablan de política, ¿no? Bueno, podríamos hacer en un contexto que sean ellos los que no se hablan, pero bueno, que esto es como una especie de norma, de prohibición, que aquí no se habla de política, ¿vale? Pues esto es una oración impersonal. Entonces, importante, vamos a ver. Me voy para acá. ¿Dónde me meto? Aquí, hay hueco, por aquí. A ver, es que luego esto se queda muy disperso de cosas. Me voy a poner debajo de esta. Vale, pues vamos a poner aquí algún ejemplito de se impersonal. Pues oraciones como estas, lo de se duerme bien en esta cama. Vale, ¿cómo se analiza esto? Vamos a poner otro color ya para ver los análisis mejor. Vale, pues cuando tengamos una oración impersonal, obviamente tenemos que poner que todo es el predicado, ¿vale? Sintagma verbal, predicado verbal, y vamos a indicar aquí con algún signo o una explicación que no hay sujeto. Podemos poner, por ejemplo, un conjunto tachado de estos, conjunto vacío, sujeto, ¿vale? Por si acaso esto se puede confundir con que el sujeto está omitido, hay otro signo que es no existe sujeto, que esto está más claro todavía. Esta E al revés tachada es que no hay sujeto, ¿vale? Podemos escribir
con nuestra letra, no tiene sujeto, ¿vale? Y luego también podemos decir directamente, entre paréntesis, o fuera o donde sea, impersonal. ¿Vale? De alguna manera indicamos que es una oración impersonal. Bueno, y aquí tenemos un par de opciones, que es que podemos, si ya hemos puesto claramente que es una oración impersonal, podemos poner el se con el núcleo directamente, o sea, el se con el verbo, como se duerme, núcleo, ¿vale? Y esto sería, pues, una manera de analizar la oración. Bien, sintagma adverbial, complemento circunstancial de modo, y en esta cama, sintagma preposicional, ¿vale? Aquí pone sintagma preposicional, complemento circunstancial de lugar, enlace, sintagma nominal término, determinante y núcleo. Vale. Otra cosa que se puede hacer también, aquí lo voy a poner en otro color, como otra opción es indicar MI, que esto significa marca de impersonalidad. Marca de impersonalidad. Esto, si ponéis las dos cosas, habéis puesto impersonal, habéis puesto MI, pues queda un poco redundante, pero bueno, también, o sea, no puede estar mal, simplemente es una especie de énfasis que habéis puesto, que es MI, o sea, marca de impersonalidad y además que relación impersonal. Bueno, pues si habéis puesto que es impersonal y aquí no decís nada, sino que juntáis el se con el verbo, porque es un morfema verbal, al fin y al cabo, ¿no? Se duerme, pues está bien. ¿De acuerdo? Si queréis poner esto, pues también, ¿vale? Pero bueno, si os cuesta aprenderos más siglas, pues ponéis lo de impersonal, el se lo unís con el verbo y ya está. Vale. Y muy importante en estas oraciones es que el verbo siempre está en tercera persona del singular. Persona del singular. ¿De acuerdo? Esto es importantísimo, porque es lo que nos va a facilitar distinguir la impersonal de la pasiva refleja, que es lo que conté en el otro vídeo. Vale, pues entonces, me voy a la pasiva refleja, que voy a darla antes de estos dos verbos, o sea, de estos dos tipos. A ver. La pasiva refleja es una forma de pasiva. Entonces, el sujeto recibe la acción y tiene que haber una pasividad, es decir, una acción que tenga que haber realizado alguien para que la reciba el verbo. Para ello entra nuestra comprensión del español y de la oración y con eso nos damos cuenta de que la oración es pasiva, ¿no? Todas las entradas se han vendido ya, se archivaron bien los expedientes, ¿no? Entonces, vamos a ver, me voy a la pasiva refleja, vamos para acá y ¿dónde está el cursor? Aquí. Vamos a ponerlo otra vez esto para poner el título. Pasiva refleja. Vale, entonces yo puedo poner una oración como esta, ¿no? Las entradas se han vendido. Claro, si tengo esta oración, ¿es reflexiva? ¿Puedo decir las entradas se han vendido a sí mismas? No, yo puedo decir que, pues que Irene se ha maquillado a sí misma, ¿vale? Pero las entradas, esto es el sujeto, o sea, quiere decir que esto recibe la acción, ¿vale? Es el sujeto, que podríamos decir que es un sujeto paciente, ¿vale? Las entradas se han vendido y esto es el predicado. Entonces, ¿cómo se analiza esta oración? Que por
por cierto, suele aparecer detrás. La oración suele aparecer así: se han vendido las entradas. Se han vendido las entradas. Vale. Bueno, pues aquí he escrito en azul, voy a escribir ahora en negro. Las entradas hemos dicho que es el sintagma nominal sujeto, ¿vale? Con su determinante y su núcleo. Y se han vendido es el predicado, sintagma verbal, predicado verbal. Como veis, esto ya es totalmente distinto de la impersonal, porque tiene sujeto y tenemos un se, ¿vale? De manera que este se podríamos unirlo con el verbo también y decir que todo esto es el núcleo, ¿vale? Y aquí tendríamos que poner claramente en la clasificación que esto es ponemos la clasificación: oración simple, personal, predicativa, porque no es copulativa, ¿vale? Predicativa, pasiva, refleja. Entonces, muy importante que digáis en algún sitio que esto es pasiva refleja si me habéis puesto el se unido con el verbo, como morfema verbal. Si no me lo habéis indicado aquí fuera, siempre podéis poner esto, que es otra sigla nueva, que podéis hacer como opcional, indicar que esto es una MPR, que significa marca de pasiva refleja. Marca de pasiva refleja. ¿Vale? A veces también aparece como IPR, que es indicador de pasiva refleja, ¿vale? También puede ser IPR, que es indicador de pasiva refleja. Lo vais a ver a veces en algunos análisis resueltos o en otros profesores que lo hacen así, y yo lo hago de las dos maneras, así que me da igual cómo lo hagáis, pero indicad en algún sitio que es marca de pasiva refleja o que la oración es pasiva refleja, este se, ¿de acuerdo? Aquí, ¿qué pasa? Pues que veis que las entradas reciben la acción. Esto se puede transformar en pasiva analítica. Vamos a poner otro colorcillo. Así, ¿no? Las entradas han sido vendidas. Han sido vendidas. ¿Vale? Este sería el verbo en forma de pasiva perifrástica o pasiva analítica, ¿vale? Que es la pasiva normal, donde podríamos decir, en este caso, el complemento agente. Las entradas han sido vendidas por mis amigos, por los vendedores, por lo que sea, ¿de acuerdo? Entonces, este es el caso de la pasiva refleja, que se ve que el sujeto recibe la acción del verbo, ¿de acuerdo? Con una pasiva, pero con se. Vale, y ahora ya entramos al trapo. Vamos a ver los dos nuevos que no tenemos, que es el se pronominal y el se medio o voz media, de estos verbos pronominales. Vale, entonces, vamos a otro sitio, aquí, y voy a poner aquí esto. Vamos a ver. A ver, que esto se ha ido ahora un poco a por uvas, ¿o qué pasa aquí? Vale. Bueno, esto es lo típico que tendría yo que haber pausado el vídeo un momento. Vale. Venga, pues vamos a poner aquí... ¿qué pasa con esto? Ahora. Se pronominal. Se vamos a poner de verbo pronominal. Vale, ¿qué es esto del verbo pronominal? Pues que hay verbos que son verbos que se llaman
pronominales intrínsecos. Entonces, estos verbos que son pronominales intrínsecos es que van a llevar siempre el pronombre en su forma en infinitivo. Pues, por ejemplo, atreverse. ¿Vale? Podemos decir quejarse. Podemos pensar en avergonzarse, ¿no? Bueno, este podría ser... No. A ver, espera, vamos a coger y voy a borrar esto. Vale, esto es lo típico que tendría que haber pausado el vídeo, pero bueno. Arrepentirse. Bueno, pues estos verbos, ¿qué pasa? Pues que estos verbos no existen sin el se. No puedo atrever a otro, ¿no? El verbo se conjuga así. Yo me atrevo. Tú te atreves. Él se atreve, ¿no? Yo me atrevo, tú te atreves. Él se atreve. Ella, ¿vale? Ella, lo que sea. Él se atreve. Etcétera. Métese, nos, os y se, ¿vale? Entonces, todo esto es que van, como veis, correlacionados con su persona y siempre van a estar en la forma verbal, ¿no? Entonces, por esto es un se que es morfema verbal. Este se es morfema verbal, claramente. Morfema verbal. ¿Vale? Escribo raro porque esto lleva retraso a la hora de escribir y no veo lo que escribo. Entonces, yo me atrevo, tú te atreves, eso sucede. Yo me arrepiento, tú te arrepientes. Yo no puedo quejar a otro. Yo me quejo, tú te quejas, él se queja. ¿Vale? Estos verbos pronominales van con el propio verbo y con la persona que lo realiza, ¿no? Porque yo no puedo quejar a otro. Yo me quejo, tú te quejas, él se queja. ¿De acuerdo? Entonces, estos verbos pronominales intrínsecos suelen llevar, que es algo que nos da una pista muy buena, suelen llevar complemento de régimen. ¿Vale? Esto es muy importante, porque yo me atrevo a lo que sea, ¿no? Tú no te atreves o él se atreve a, ¿vale? Entonces vamos a tener aquí complemento de régimen en todos los casos. Bueno, si se atreve a algo, ¿no? O me arrepiento de, ¿no? Se queja de. Se queja de su trabajo, ¿no? Entonces, ¿cómo se analizaría esta oración? Se queja de su trabajo. Pues todo esto sería el predicado, donde tenemos sujeto omitido él o ella, sujeto omitido él, ella, ¿vale? Y aquí claramente podemos hacer esto, que es indicar, unir con el verbo el se queja, ¿vale? Y luego de su trabajo el sintagma preposicional, complemento de régimen. ¿De acuerdo? Entonces, de enlace, su trabajo, sintagma nominal término, determinante y núcleo. ¿Vale? Y tenemos aquí la opción de indicar que este se es un morfema verbal de verbo pronominal, ¿vale? Morfema verbal que podemos abreviar como MV y que lo podemos indicar en estos
verbos pronominales donde el se es parte del verbo y se puede indicar como morfema verbal. Ahora bien, que no hace falta, ¿vale? Podemos decir fuera también que esto es un verbo pronominal. Bueno, no hace falta poner la fecha, ¿no? Pero bueno. Y ya está, la oración, ¿de acuerdo? Estas oraciones, cuando llevan complemento de régimen, van a ser intransitivas, no van a tener complemento directo nunca, ¿vale? Son intransitivas. Intransitivas. ¿Vale? Si hay complemento, son excluyentes, son como el agua y el aceite, ¿vale? Si hay complemento de régimen, no hay complemento directo. No hay CD. No hay complemento directo. ¿De acuerdo? Entonces, esto es una cosa que os tenía que decir, y veo que me estoy comiendo ya el tiempo de la clase. Bueno, que es que hay verbos... Esto se ha movido. Vale. Hay verbos pronominales que no son intrínsecos, ¿vale? Vamos a poner aquí en negro. Hay verbos no pronominales que también se pueden usar como pronominales, que se pueden usar como pronominales. Y aquí es donde nos complican mucho la cosa, porque no sabemos ese exactamente si es un reflexivo o no, o va con el verbo. Voy a poner algún ejemplo claro, creo, a ver si me sale alguno. Por ejemplo, olvidó sus apuntes. Olvidó, esta oración, sus apuntes. ¿Vale? Tenemos el verbo olvidar usado normal, como verbo transitivo, ¿no? Olvidó sus apuntes en la escuela, lo que sea, ¿vale? Entonces aquí tendríamos que todo esto es el predicado, sujeto omitido él o ella, él, ella, ella, lo que sea, ¿vale? Olvidó núcleo y sus apuntes el complemento directo, ¿vale? No termino de ponerlo porque no hace falta. Pero la misma oración la podemos decir así. Se olvidó, vamos a poner esto, se olvidó de sus apuntes. ¿De acuerdo? Entonces, esta oración es con un verbo pronominal, pero claro, olvidar no es que sea un verbo pronominal. Tú puedes decir olvidar o puedes decir olvidarse. Lo único que nos cambia la estructura sintáctica de la oración, porque una va a ser transitiva, otra va a ser intransitiva, una va a tener complemento directo y otra complemento de régimen, ¿vale? Entonces, ponemos aquí, se olvidó, núcleo, de sus apuntes, sintagma preposicional, complemento de régimen. Complemento de régimen, ¿vale? Donde tendremos aquí el enlace y el término. Enlace, sintagma nominal, término. Está cansada la tableta y el ordenador. Bueno, entonces esto muy importante porque vamos a tener otros verbos pronominales como pueden ser, claro, antes estaba escribiendo lo de avergonzarse, es que claro, no puede avergonzar a otro, ¿no? Puedes enamorar a alguien o puedes enamorarte de alguien, enamorarse, ¿no? Avergonzar, avergonzarse. Podemos decir lo de ir o irse, que este es uno de los que más complejos es, porque en clase yo no pude resolver la diferencia entre, decía, bueno, ¿qué diferencia hay entre vamos al bar y nos vamos al bar? Pues muy poca, ¿no? Entonces, nos vamos, ese sería ir como irse, como verbo pronominal, ¿no? Ir, irse, ¿vale? Otro que salía mucho es dormir y dormirse,
Dormir, uno puede dormir o no puede dormirse. Claro, no es que se duerma a sí mismo con una acción voluntaria del pronombre reflexivo, ¿vale? Los pronombres reflexivos son acciones voluntarias. Uno, si dices que se corta el pelo, se pinta las uñas o lo que sea, pues es algo que se hace, pero dormirse, uno no se duerme a sí mismo, ¿vale? Entonces, dormirse es un verbo pronominal, como irse. Luego tenemos, olvidarse, ¿no?, que acabamos de decir, ¿de acuerdo? Entonces, pensad siempre bien si estos verbos, cuando tengamos con se, no son otra cosa, porque si es que no hay otra cosa que puedan ser, porque es que este verbo no es pronominal, no es pasiva refleja, no es impersonal, pues es que va a ser esto, un verbo que está usado como pronominal aunque no lo sea, por ejemplo, ¿vale? Entonces, me queda que voy a ver, a decirlo rápidamente, que es la voz media, ¿no? Que son, para muchos libros y muchos profesores, verbo pronominal y voz media es lo mismo, ¿vale? Lo que pasa es que voy a deciros ahora qué pasa con esto. Vamos a ver. La voz media. Vamos a ver, acciones, sentimientos involuntarios y cosas que ocurren solas. La copa se cayó, me aburro. Vale, vamos a poner esto. A ver si esto quiere funcionar. Voz media. Pues, por ejemplo, esto, hemos dicho que verbos usados como pronominales, ¿vale? Que no son, por ejemplo, el verbo caer, ahora diríamos lo de caer y caerse, pronominales, donde la acción en los que la acción es involuntaria. Vale, entonces por eso es que los digo, porque por si lo veis en unos lugares y otros, pero la diferencia es muy sutil, ¿no? Entre, de hecho, dormirse, que acabo de decir antes, ¿no?, podría ser voz media, porque es algo que ocurre involuntariamente, es un verbo que también se usa como pronominal, ¿no? El dormir, dormirse, pues bueno, pues es una acción. Claro, ¿de dónde viene esto de voz media? Pues que no es ni activa ni pasiva. Es algo que no es ni voz activa ni voz pasiva, por eso se llama voz media, ni activa ni pasiva, ¿vale? Por eso se llama voz media, porque es algo que no recibe la acción y tampoco hace la acción, ¿vale? No hace la acción ni recibe la acción, por eso se llama voz media. Entonces, estos verbos, bueno, pues suelen ser dos casos, ¿no? Acciones que ocurren solas, acciones que ocurren solas, ¿vale? Entonces, el típico ejemplo que pongo es la ropa se secó. La ropa se secó, ¿no? Que está ahí tendida y se seca, ¿vale? Dice, no, es que la secó el sol. No, es que si no hay sol. Bueno, la secó el aire. Bueno, la ropa se secó, ya está. Entonces esto sería el núcleo, ¿no? Y aquí podríamos indicar, si queremos, lo de VM, voz media, ¿de acuerdo? Podemos decir, se cayó la copa. No, es que la tiró alguien. Bueno, lo mismo tembló la mesa, ya está, se cayó la copa. Se cayó la copa, ¿vale? Pues lo mismo, se cayó, la copa no quiere caerse, tampoco la ha tirado nadie, ¿no? Entonces, esto sería el núcleo y aquí estaría la voz media, que sería este se. Y también vamos a ver voces medias en cambios, casos emocionales, digamos, como, pues eso, sentimientos involuntarios. Sentimientos
involuntarios que ocurren solos, ¿no? Porque ocurren solos, ¿vale? Pues me aburro. Yo no quiero aburrirme, ¿vale? Yo puedo aburrir a otro. El verbo no es pronominal, ¿eh? El verbo podemos aburrir a alguien, como yo ahora a vosotros, ¿no? Pero me aburro, todo ello sería el núcleo donde este me es una voz media, ¿vale? Porque, claro, que no deja de ser un verbo que también se usa como pronominal, pues ¿vale? O sea, que es que voz media y verbos pronominales son casi lo mismo. Lo que pasa es que yo os pongo la distinción esta para que penséis un poco si la acción es involuntaria y ya está. Pero yo en los cuestionarios que hago en el aula virtual, en el aula presencial, o lo que os puedo poner en un examen de señalar con una cruz uno u otro, o que me digáis el tipo, puedo aceptar por válido tanto verbo pronominal como voz media en muchos casos, ¿no? Se enfadó, ¿no? Uno no quiere enfadarse a sí mismo o lo que sea, se enfadó no reflexivo, se enfadó, ¿vale? Él o ella se enfadó, ¿vale? Pues esto también sería una voz media. Claro que también es lo mismo, tenemos el verbo enfadar, que podemos enfadar a alguien, o puede ser usarse el verbo como pronominal, enfadarse, ¿de acuerdo? O sea que todos estos al final son más o menos equivalentes a verbos pronominales. ¿De acuerdo? Yo creo que el año que viene, ya cuando dé esto otra vez, lo voy a dar diciendo que es lo mismo y ya está. Y me complico menos. Bueno, y por último queda el dativo, ¿vale? El dativo superfluo, ¿vale? El dativo superfluo es, voy a ver si puedo escribir aquí, y no, porque suelen ser bastante, bueno, no sé. El dativo es un se que no significa nada, que no tiene valor gramatical, es un resto del latín, ¿no? De uno de los casos del latín y tal, pero que nos sirve para enfatizar la persona que realiza o recibe la acción del verbo, ¿vale? Entonces, este se distingue porque se puede eliminar y no cambia nada. Puede sonar un poquito rara la oración, pero funciona, ¿no? ¿Cuántos cafés te tomas tú al día? Este te, ¿vale? ¿Cuántos cafés podemos omitirlo? ¿Cuántos cafés tomas tú al día? ¿Cuántos cafés te tomas? Y es que este te no tiene sentido de a ti mismo, ¿no? No es reflexivo. No es, el verbo no es tomarse como reflexivo. El verbo es tomar, ¿no? ¿Cuántos platos te comes, ¿no? Pues ¿cuántos platos comes? ¿Vale? O sea, se bebió media botella. Este sí que queda un poco raro quitarlo, porque siempre lo decimos, ¿no? Es un rasgo muy, muy oral, muy coloquial, ¿vale? Se bebió media botella. ¿Cuántos cafés te tomas tú al día? Entonces este se escribe como dat, ¿vale? Ponemos debajo dat, dativo, se bebió media botella, voy a ponerlo, vamos a ver. Vamos a irnos para acá. Vale, pongo esto, que quedan 4 minutos ya. Vale, dativo. Vale, pues aquí pongo se bebió media botella. ¿Vale? Pues esto, si lo analizamos, pues eso, sujeto omitido él, ¿no? Sintagma verbal, predicado verbal. ¿Qué es lo que se bebió? Media botella, se la bebió, ¿vale? Esto es el complemento directo. Sintagma nominal, complemento directo. Este media es fíjate que es un determinante de estos numeral partitivo, ¿verdad? Determinante y núcleo. Bebió el núcleo. Y aquí, a ver, si lo ponéis con el verbo, indicadme fuera que es dativo. Pero si no, siempre podéis poner aquí directamente dat. Dativo, ¿de acuerdo? Y este se puede eliminar, porque es un resto así que sirve nada más que para enfatizar algo. Y de aquí simplemente decir que hay dos tipos, o sea, dativo superfluo es como el término general para referirnos a dos tipos de dativo, pero hay varios tipos, ¿eh? Los de indicar una acción de que has terminado la acción se llama dativo aspectual. Dativo aspectual es para indicar
para una cantidad, por ejemplo. Se comió 2 platos, se pasó el videojuego, se bebió la botella, nos fumamos toda la cajetilla, ¿vale? Ese se llama dativo aspectual. Y luego el dativo ético es para señalar a una persona y no sirve para nada tampoco. Este niño no me come nada, ¿vale? Este niño no me come, este me se puede quitar, este niño no come nada, ¿de acuerdo? No se me acalore, otra vez se me puso nerviosa. Este me, estos mes son dativo ético, que se llama, ¿vale? Es otro tipo de dativo, pero bueno, nosotros no lo vamos a distinguir, vamos a decir dativo y ya está, ¿de acuerdo? Y nada, pues aquí tenemos este cuadrito con todos los que hemos visto, el dativo fuera, ¿no? Lo de sin función, que son estos del pronominal, la impersonal, la pasiva refleja, el pronominal que es lo mismo que voz media, vamos a considerarlo igual, y los de función sintáctica, donde tenemos el reflexivo y el reflexivo causativo, el falso le o variante de le y los recíprocos, ¿de acuerdo? Y nada, pues el próximo día haré estas oraciones o lo grabo en diferido en algún momento que pueda. Muchas gracias por vuestra atención y me tengo que ir. Hasta luego.